Bien, estamos hablando acerca de la estructura del sistema excretor que prácticamente tienen las plantas. Habíamos leído lo que son los estomas, y aquí quiero que me presten mucha atención. Sabemos que la planta como tal lo que sabe introducir es el dióxido de carbono, y mediante la fotosíntesis, y eso es bien conocido por todos, que genera lo que es el oxígeno, ¿verdad? Que es lo que en este caso en la reacción química genera como tóxico en el caso en el caso de las plantas generan algo tóxico que es el oxígeno. Pero ojo, yo involucro aquí directamente al dióxido de carbono y oxígeno y el agua como sustancia excretora. ¿Por qué? Hay que reconocer que en la noche el cambio de gas en su metabolismo es generar dióxido de carbono y oxígeno. Por esa razón, ninguno de nosotros tenemos en nuestro cuarto que una planta. No debemos tener en la planta en la noche prácticamente cambia el sentido y absorbe prácticamente el oxígeno. De hecho, lo hace el oxígeno y genera ya una sustancia tóxica que es el dióxido de carbono. Es como que tú tuvieras potencialmente a 2, 3 personas ahí dentro de tu cuarto, ¿sí? Robándote el oxígeno. Entonces, el estómago cumple esa función. Genera ese cambio prácticamente de gas en la noche. Por eso también podemos involucrar al dióxido de carbono como una toxina que genera la planta. Tenemos también las lenticelas. ¿Qué son las lenticelas? Léame, por favor, Brenda. En muchas plantas leñosas, el intercambio gaseoso se hace a través de lenticelas, pequeñas protuberancias de forma circular o alargada presentes en los tallos y las ramas de estas plantas. Consiste en poros que atraviesan las epidermis de los tallos y ponen en contacto el tejido parenquimatoso con el exterior. Su función es eliminar el exceso de oxígeno y gas carbónico que se acumula en los tejidos internos de los tallos. Existen lenticelas de diversos tamaños, algunas son apenas visibles, otras pueden alcanzar más de 2 centímetros de tamaño. Bien, esto por lo general se da en los árboles que tienen madera para poder utilizar en la industria. Ustedes conocen el guayacán, conocen el roble, conocen el moralbobo, cualquier madera que ustedes vean que es con la finalidad de generar industria y que tiene una estructura compacta, siempre vamos a encontrar esto, inclusive en los árboles que tienen un gran diámetro. En los árboles que están aquí en Santo Domingo, no me he dado muy cuenta, pero tenemos esa estructura que es lo que permite generar ese flujo de sustancias prácticamente de las toxinas hacia la parte exterior. Lastimosamente vivimos en una sociedad que ya hemos eliminado los árboles maderales, pero cualquiera de ustedes que tengan algún tipo de propiedad se podrán dar cuenta que los árboles que ya datan más, que tienen unos 20, 30 años de existencia, tú vas a ver que solamente con tocarlo vas a poder ver que tienen estas lenticelas, que es prácticamente un organismo que tienen las plantas que también le ayuda a que pueda salir las toxinas dentro de su organismo vegetal. Tenemos el otro grupo, los hidátogos. Léame, Fiorella, ¿qué son los? Esta estructura que eliminan el agua en forma líquida en los bordes y ápices de las hojas por Ya, muy bien. Aquí está un ejemplo, una gráfica. Hay varias hojas, el ápice, estamos hablando de la puntita hay algunas plantas, en las ornamentales que ustedes pueden ver esto, que segrega una sustancia, ¿sí? Acuosa, y esto le permite a la planta sacar toxinas de su interior, ¿sí? Más que todo esto ocurre cuando hay sistemas de suelo donde el sistema hídrico se llama coeficiencia hídrica, donde hay demasiada agua. ¿Qué es lo que hace? Como todo organismo vivo, necesita vivir, necesita vivir. Al igual que cuando tú ves algo que está mal en la comida y tú te vas a la clínica prácticamente porque no te quieres morir y quieres que te depuren la sustancia tóxica que has tomado, la planta tiene su mecanismo también.
¿sí? De supervivencia. Y aquí está digamos así, los hidratos están en función. Generan esa sustancia y la botan, y la botan. ¿Y qué mecanismo utiliza? Aquí está mediante gutación, que es decir, botan la sustancia en ese solvente que es el agua y por eso se ve ese fenómeno. Vamos a ver las glándulas de sal. Esto se da prácticamente en las plantas que están en la costa ecuatoriana, más que todos los que están en los manglares. ¿Por qué? La sal, como cloruro, también es una sal beneficiosa para las plantas, pero en exceso, como todo está siendo tóxico para aquella planta. ¿Qué utiliza las glándulas de sal? Léame, por favor, Jocelyn Díaz. Además de la difusión de esas sustancias, algunas plantas presentan mecanismos que les permiten excretar sustancias que no son útiles. Tal es el caso de los árboles de mangle en zonas costeras, los cuales les crecen en terrenos que se inundan con facilidad o están cubiertos con agua permanentemente salobre. Mezcla de agua dulce del río con agua salada de mar. Los mangles absorben parte de sales mineras que se encuentran disueltas en el agua. Estas sales en exceso pueden ser perjudiciales. Por esto los mangles las excretan a través de glándulas de sal que se encuentran en sus hojas. La sal se deposita en la superficie de las hojas y posteriormente es lavada por el viento o la lluvia. Entonces vamos a ver otra estructura y una última que sí la poseen todas las plantas. Es Jeremy, pelos radiculares. Células tubulares de la raíz de las plantas. En algunas plantas eliminan CO2 y agua. Muy bien, como tú puedes ver aquí, elimina el exceso de agua, ¿sí? Mira que tiene esa facultad. Tú en un aguacero tienes la facultad de locomoción de poder ir y esconderte y resguardarte, ¿sí? Si estás en una piscina, tú braceas para poder salir y no ahogarte. La planta no tiene esa locomoción, no tiene esa respuesta, pero tiene otra estructura que yo le llamo perfectamente creada, con la finalidad que tiene una vasta estructura que puede secretar todo lo que es en exceso. Y aquí estamos hablando del agua. Y siempre hemos dicho que el agua es una molécula que sirve para la planta. Es cierto, pero cuando existe un exceso, la planta mismo tiene una estructura que prácticamente depura en este caso sería el exceso de agua dentro de su estructura vegetal. Y si no, hagan la prueba. La planta que tienen ahí